Yo tengo uno, si quiere, de Pablo Viñola. Les cuento algo que los diarios no dicen. Tengo un amigo que vive hace unos años en Japón, un país que para muchos es un ejemplo de sociedad, y me contó que para las elecciones presidenciales la desconfianza del electorado era muy grande. Incluso un alto porcentaje de los votantes de Tokio coincidían en que los candidatos eran todos iguales. De todos modos, hay tradicionalmente un argumento político en la Argentina que consiste en decir que todos los demás son iguales. Sí. Claro, son iguales para el que no percibe los matices. Por ejemplo, para mi sobrino que no sabe leer, el Quijote y el caso Nueve Dedos son iguales. Sí, y además... En cambio, si alguien lo sabe leer y lo sabe leer bien, cuanto mejor lea, más diferencias encontrará. Es decir, encontrar que todos los demás son iguales es más bien un problema del que juzga, no de que los demás sean iguales. Cuanto más iguales ves a los candidatos, es que menos inteligencia tenés. No digo que sean todos buenos, a lo mejor es cierto que son todos malos, pero no igualmente malos, sino son iguales, no son iguales. Le hace un flaco favor a la izquierda ese argumento, porque evidentemente la metodología de razonamiento de la izquierda clásica debe encontrar, tiene la obligación de encontrar matices entre lo que es el liberalismo, entre lo que es la clase media, entre lo que es un candidato tibio, y algunos son de derecha, otros son progresistas, quizás no lo suficiente, pero ¿por qué no los definen bien? Pues no es que sean iguales. Podemos hasta estar de acuerdo en que no son adecuados, pero tenemos que decir por qué son adecuados, no que son iguales. A mí no me gusta eso. Estoy casi pidiéndote que me digas otra cosa. El gran defecto de Macri no es que es igual a Massa. No, es otro quizá, que me gustaría que vos dijeras, ya que estás en una posición ideal para ser crítico. Y crítico de verdad, porque no tenés intereses contraídos. Entonces podés ser crítico. Si alguien puede ser crítico en este espectro político, es la izquierda. Y se pierde la oportunidad de ser crítico diciendo que Macri, Massa, Scioli, Stolbizer son iguales. Claro que no son iguales. Claro que no. Son bien distintos. Y encontrar, señalar los matices y señalar de qué manera tan distinta no nos gustan, es una obligación de los partidos de izquierda. Además, el decir son iguales también nos deja en un lugar de impotencia al elector, no importa en qué lugar lo deje. El asunto es en qué lugar queda el tipo que lo está diciendo. El tipo que lo está diciendo tiene que hacer valer sus herramientas, que son el análisis de lo que está viendo. Pero si le digo que es igual, que yo dijera, mira, todos los libros que hay en esta biblioteca son iguales. ¿Sabe por qué? Porque no los leí. Son iguales para mí que no los he leído. Pero si alguien los hubiera leído, encontraría que no son iguales. Ahora bien, es preferible leerlos que no leerlos. Bien, vamos a hacer una pausa. Adelante. Pausa.